contamos para trabajar dentro de un marco de derechos. Ese marco de derechos genera obligaciones en el personal de salud. No sé si había una anterior. O bueno, déjala ahí, no importa. Supongo que lo que viene ahora es parto fisiológico y violencia obstétrica. Esta ley está basada en derechos humanos que tienen rango constitucional y también está basada en la fisiología. Repasando un poco, la fisiología es la ciencia que estudia la función de los organismos, incluso hasta de las moléculas que interactúan para mantener una función normal y un organismo en equilibrio. La característica distintiva de la fisiología es la homeostasis, que es el equilibrio. Y es el mantenimiento interno, o sea, todos los ajustes que tiene que hacer un organismo como para seguir funcionando. Siempre que hay algún desequilibrio, vamos a seguir funcionando, pero todo se va a ir ajustando en el sentido de mantener esa homeostasis o ese equilibrio. Y al entender cómo funciona un proceso en condiciones normales, es posible apreciar el mal funcionamiento, que es lo que se llama fisiopatología. Esto lo digo como para comprender lo que pasa con las intervenciones cuando son usadas innecesariamente. A ver la siguiente. Me quedó chiquita la letra, estoy como... A ver, ¿podés poner en modo presentación? Y pasar a la siguiente. ¿Ahí se ve? Sí. No, en modo presentación no. Está... Aparte saltó directo a la prolactina, me falta... Había una anterior. A ver, ahí dice parto fisiológico. Hay una diapo que dice parto fisiológico y antifisiológico. Bueno. Ahí. A ver. ¿No? Se sigue viendo a un costado todas las diapositivas y está fija ahí una diapo que le faltan otras anteriores que dice prolactina. Ahí va. La siguiente. Pero no está en modo presentación. No le dejo. Ahí. Más hacia la izquierda está abajo. Ahí. Ahí. No pone modo presentación, bueno. Qué raro, ¿no? Bueno. Bueno, la fisiología del parto entiende que la sexualidad es un todo. Un todo que está comandado por hormonas y neurotransmisores. Esos son la oxitocina, la prolactina, las endorfinas y la adrenalina. Siguiente. Estas hormonas, estos neurotransmisores, están favorecidos o sea, están en funcionamiento, en equilibrio, y son muy dependientes del entorno. ¿Ves? A ver. Bueno, yo voy a buscar mi presentación. Vos tratá ahí de ordenar un poco el... ¿Se ve oxitocina o no? Sí,
ahora se ve oxitocina, pero no está en modo presentación. Y hay una, antes de oxitocina, no, está bien. Bueno, decíamos, em, que hablamos sobre la fisiología, nombramos estas hormonas, la sexualidad como un todo. em, que estas hormonas, estos neurotransmisores, son muy sensibles al entorno. Eh, la oxitocina, por ejemplo, que es segregada por la neurohipófisis, se estimula con actividades que nos resultan placenteras, intervienen conductas como la empatía, el apego, el altruismo, la protección. Interviene también en procesos corporales como las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y también durante el orgasmo, las contracciones de las próstatas y de las vesículas seminales también durante el orgasmo en los varones. La inyección de la leche materna durante la lactancia y al escuchar llorar o presentir que el bebé ya tiene hambre. Entonces, es una hormona que también es un neurotransmisor que digamos, nos hace muy sensibles y empáticos con las personas que tenemos alrededor. Por eso es cuando nos juntamos con seres queridos, con amigas, con amigos, en confianza, donde podemos percibir más o menos a través de la gestualidad qué le pasa al otro, sentir lo que siente el otro. Y sumamente importante en el maternaje, porque es una hormona también que se llama altruista, la de postergar los deseos propios por el bien del otro y por interpretar las necesidades del otro sin que el otro nos la diga. La prolactina es una hormona que está, digamos, involucrada en la iniciación y en el mantenimiento de la lactancia, es estimulada por la oxitocina, se involucra con el comportamiento maternal, de cuidado, de construcción de nidos, aumenta al final del embarazo y por eso sabrán que las mujeres, las personas embarazadas, al último momento del embarazo, empiezan a limpiar sobre limpio, a ordenar. Bueno, eso tiene que ver con una conducta un poco instintiva, reconozcamos que somos mamíferos y que tenemos esas conductas instintivas de anidar. O también empiezan, digamos, en un momento de embarazo a querer refaccionar toda la casa o a querer mudarse, ¿no? Buscando un entorno más propicio para la cría. Se hace complejo en esta situación del país, pero bueno, el impulso está puesto ahí. Y también está involucrada en la maduración pulmonar y en la disminución del deseo sexual y en la disminución de la fecundidad, muy propia del puerperio, aunque sabemos que no tenemos que respaldarnos tanto en la prolactina digamos, para la prevención de embarazos, pero sí está disminuida la fecundidad con una prolactina sumamente elevada, como sucede en algunas patologías. El puerperio no es una patología, tiene la prolactina elevada, pero no podemos anclarnos en eso como para no asesorar en un buen método anticonceptivo. Adrenalina. Está estimulada por la sensación de peligro. Inhibe a la oxitocina, nos pone en alerta en situación de atacar o de huir. Pero ¿qué pasa si no podemos ni atacar ni huir? ¿Qué es lo que nos sucede habitualmente si estamos en una institución con un montón de gente que nos rodea y que nos resulta amenazante? Bueno, después vamos a hablar de eso que sucede. Y se libera en condiciones fisiológicas, o sea,
todo bien con la adrenalina cuando se libera en las situaciones que realmente son necesarias, que es el momento del periodo expulsivo. ¿Por qué se libera adrenalina en el momento del expulsivo? Ven, no sé si algunas, bueno, muchas personas de acá deben haber presenciado partos, pero es un momento como que un poco descontrolado, ¿no? Cuando dicen, bueno, se puso como loca. Y es esta sensación de adrenalina, de que si la mujer se siente amenazada, puede ser que quiera, digamos, que no la toquen, que, bueno, esto, que básicamente que quieren que no la molesten porque siente esa necesidad de huir para salvar a su cría. Y muchas veces, cuando sucede esto en el parto, se inhibe el parto para que esa mujer pueda huir precisamente. Entonces, todas estas hormonas están muy, muy ligadas a la actitud que puedan tener los profesionales en el momento de la atención del parto. La adrenalina es importante en el momento en que nace el bebé, es fisiológica en ese momento porque la mujer está muy alerta para cuidar de esa cría, pero también puede estar muy alerta por situaciones que la estresan por demás. Y en ese caso puede perjudicar al parto. Inhibiendo a la oxitocina, se van las contracciones, o se producen partos en avalancha también, que es cuando, digamos, pasa directamente, dilata y expulsivo todo junto y muchas veces sale hasta con la bolsa íntegra. Yo estoy mirando mi presentación, así la puedo ver bien. Decime si vos vas conmigo, si estás por adrenalina, y sigo con las endorfinas. Sí, se está viendo la diapositiva de adrenalina. Perfecto, continúo. Avísame, ¿eh? Bueno, endorfinas. Las endorfinas son el sistema de recompensa que tiene nuestro organismo. Nos recompensa en nuestra predisposición a la reproducción. No solamente a la reproducción, nos recompensa en un montón de otras situaciones, pero digamos, la naturaleza ha previsto este sistema de recompensas para el parto. También se libera durante el acto sexual, se libera durante el amamantamiento. A los 20 minutos de amamantamiento es cuando se produce ese pico máximo. Y la leche humana contiene endorfinas. Entonces, a diferencia de un alimento artificial que quiere simular la leche, las endorfinas tranquilizan al bebé y lo estabiliza para el descanso y también para su adaptación al entorno. Siguiente. Entonces, el parto fisiológico está muy, muy ligada a la actitud y a las buenas prácticas de las instituciones. Realmente, digamos, un entorno hostil donde no se contemple la fisiología va a provocar dificultades o complicaciones en el parto. Estamos hablando solamente de actitudes, ¿no? Ni pensar en otras actitudes es la manera en que le vamos a hablar, eh, si nos vamos a presentar, eh, cómo va a ser la temperatura de ese lugar, el poder estar disponible para responder a las inquietudes, permitir la libertad de movimientos y de expresiones, de descarga para regulación hormonal, o sea, digamos, para regulación emocional, eh, ¿no? Porque muchas veces esos gemidos o ese grito funciona como liberación, no es expresión solo de dolor, porque el dolor existe, pero es un dolor transitable si se dan las condiciones para poder regularlo. Las luces tenues,
poco personal. Todo el entorno que favorezca esta interrelación de hormonas y neurotransmisores, que son las mismas que están en juego durante un acto sexual, es lo que va a favorecer el parto. Bueno, la siguiente. Pensar que hace falta o hizo falta una ley para poder contemplar estas cosas es necesario, pero también es una trampa, porque no es que con una ley solo vamos a resolver. Pero sí es muy indispensable comprender que hay derechos, que vivimos en una cultura, que esa cultura también forma parte de la intervención con la que convivimos, no solamente para el parto, sino para otras cuestiones fisiológicas también, ¿no? Comenzando desde la alimentación, cómo nos alimentamos, en qué entorno nos alimentamos, cuánto le dedicamos a la preparación de alimentos que son realmente nutritivos y fisiológicos, cuánto le dedicamos al periodo de descanso, al sueño, a nuestra propia sexualidad sin fines reproductivos. Si vamos al baño realmente las veces en que necesitamos o si estamos todo el tiempo postergando en función de otras cuestiones que se nos imponen en este ritmo de vida que tenemos tan alejado de lo que realmente necesita nuestra propia fisiología para existir. Entonces, el parto forma parte de estas otras cuestiones que están muy intervenidas por la cultura y malas costumbres, ¿no? Malas costumbres en la vida cotidiana y malas costumbres también que se imponen desde las instituciones. En este afán de hacer todo más rápido, porque más rápido siempre es mejor. Es mejor dormir poco, es mejor comer rápido, la sexualidad queda relegada para, andás a ver, lo último que se hace en el día cuando ya estamos cansados, bueno, y mal, y rápido, ¿no? Sobre todo. Bueno, entonces, en este sentido de hablar de derechos y de fisiología, hemos encontrado muchos términos a lo largo de nuestra carrera, donde, bueno, tenemos por un lado el parto fisiológico, podemos decir que un parto fisiológico es lo mismo que un parto normal, es lo mismo que un parto vaginal, es lo mismo decir parto vaginal que fisiológico o parto natural que parto respetado. Y esto lo dejo porque quisiera que después podamos conversar sobre esto, ¿no? Hablando del entorno y las actitudes, bueno, hablemos un poquito de todas las intervenciones que funcionan a modo de cascada, donde una hace necesaria a la otra. La imposibilidad de estar acompañada genera estrés y miedo. Ya dijimos que pone en juego hormonas que no facilitan el parto, como la adrenalina, que inhibe la oxitocina, no se generan endorfinas. La posición acostada es antifisiológica, la vía endovenosa, donde 100% de las veces se coloca un goteo artificial de oxitocina, que es una droga sintética que lo único que tiene de similar a la oxitocina natural es que provoca contracciones más frecuentes, más intensas y por supuesto más dolorosas, los tactos vaginales reiterados por diferentes personas, que en muchas personas son vividas directamente como atentados a su sexualidad, como violencia sexual, la rotura artificial de bolsa, la peridural compulsiva, muchas veces porque la obra social la cubre, se la dan a todas las mujeres sin tener esta posibilidad de elegir o de transitar. Obviamente se les mete miedo diciendo que no van a poder parir si no es con peridural, mientras que en los hospitales públicos esta
esta opción, donde por ahí muchas mujeres podrían parir en vez de ir a una cesárea con una analgesia peridural, esta posibilidad, este recurso está negado. Las cesáreas innecesarias también por recibir una información distorsionada de las posibilidades reales de parir, ¿no? En el medio privado, todas las mujeres que tienen cesárea anterior van a cesárea porque se les va a romper el útero o no sé qué otras cuestiones tremendas les pueden suceder. Sin embargo, en los hospitales públicos se promueve el parto vaginal después de cesárea, la episiotomía rutinaria, la maniobra de Christeller, la separación del bebé recién nacido de su madre, o en su defecto, si hay que asistir a la madre de su papá o de algún familiar que pueda tenerlo en contacto piel a piel. Lo que necesita un bebé recién nacido es respirar y esa sensación de protección y de contacto. A ver la siguiente. Decime si ya tengo que ir terminando, porque así voy a velocidad. Me interesa mucho. No te escuché. Bueno, a ver en qué. Más bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿estamos en una diapo que es cesárea tendencia o no? A ver. Prácticas de cesárea violencia obstétrica. A ver la siguiente. Bien. Bueno, apoyo continuo. ¿Qué es el apoyo continuo? Es que la mujer se sienta resguardada. ¿Cómo se siente resguardada una mujer? Con un profesional que la acompaña de manera cálida y empática durante todo ese proceso y con su familia, digamos. En las instituciones debería requerirse el entorno más parecido a lo que sucedía en los partos cuando ocurrían en las casas, ¿no? Mediados del siglo pasado, se decidió que para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, ya que en los hospitales había médicos que resolvían las complicaciones que ocurrían en las casas, digamos, iban al hospital y ahí estaban los médicos que resolvían las complicaciones. Bueno, se decidió que mejor todos los partos se hicieran en las instituciones. El tema es que todas las intervenciones usadas para las complicaciones comenzaron a usarse en todos los partos normales. Entonces, si bien fue real que comenzó a reducirse la mortalidad materna y neonatal, fue también gracias a que mejoraron las condiciones de vivienda de las personas, que empezó a haber agua potable, que empezó a haber antibióticos, que, no sé, ciertas vacunas. Bueno, entonces decir que el parto institucional es lo único que va a garantizar que no haya o que disminuya la mortalidad materna o perinatal, no es del todo cierto, porque hay muchas cuestiones que tienen que cambiar en las instituciones para poder mejorar los resultados. Bueno, el apoyo continuo. Ha demostrado que aumenta la chance de un parto vaginal espontáneo, que reduce la duración del trabajo de parto, disminuye el parto por cesárea, disminuye los sentimientos negativos sobre la experiencia del parto y sobre todo no hay pruebas de que el apoyo a una mujer durante el trabajo de parto cause algún daño. Esto es evidencia científica que puede chequearse en la Biblioteca de Salud Sexual y Reproductiva o en el centro de Cochrane. A ver la siguiente.
La siguiente. Bueno, vemos que en esto del parto institucional y a lo largo del tiempo, las cesáreas no paran de aumentar. Sin embargo, la mortalidad materna no ha disminuido por este aumento de cesáreas. Son cesáreas que no salvan vidas, ni de madres ni de bebés recién nacidos. Cuando la tasa de cesáreas aumenta más de un 30%, comienza a haber más complicaciones que las soluciones que viene a traer la cesárea. Y en nuestro país estamos alrededor de un 35% en los hospitales públicos y casi un 80% en las instituciones privadas son partos por cesárea. A ver la siguiente. Bueno, esto que acabo de decir no lo digo yo, está acá y está publicado por la OMS. El rango de cesáreas no tendría por qué superar un 15%. Las cesáreas son, seguí pasando, recomendaciones de la OMS de la cesárea. Las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos. Estamos hablando de eficaces, ¿no? De salvar vidas. Entiendo que puede haber cesáreas por otras cuestiones, entre comillas, no médicas, como por ejemplo situaciones muy particulares, madres niñas, embarazo producto de abuso sexual, donde no hay, digamos, realmente resto emocional como para poder atravesar una experiencia tan vinculada a la sexualidad como lo es el parto. Debe hacerse todo lo posible para realizar la cesárea a todas las mujeres que las necesiten. No es que hay que adaptarse a un 15%. Realmente hay que ajustarse a la necesidad real y concreta, pero, digamos, las estadísticas en los países que mejores resultados perinatales tienen son los que también tienen menos cesáreas. Estamos hablando de países desarrollados, no sería nuestro caso, pero más aún, digamos, si no tenemos los recursos necesarios para resolver las complicaciones que puedan surgir por las intervenciones, es mejor no hacerlas. Y la principal intervención y la que más daño provoca, hablando de intervenciones médicas, es el goteo con oxitocina cuando no es necesario, que es casi nunca, porque si se diera el tiempo para parir, no sería necesario. Si queremos adaptar el tiempo del trabajo de parto a la logística de los tiempos institucionales, es donde se comienza a meter la pata. Algo interesante que se está viendo últimamente en estos, la siguiente, perdón. Nacer por cesárea y enfermedades crónicas. Una de las cosas interesantes que se está viendo últimamente, que hay muchos estudios, hablan sobre la colonización del intestino del recién nacido por la microbiota vaginal materna. Esto quiere decir que cuando se atraviesa el canal de parto, el bebé recién nacido toma contacto con los microorganismos vaginales, coloniza todo su cuerpo con esas bacterias, esos hongos, todo lo que tiene la madre en su canal vaginal. Eso llega al intestino, que saben que es como, que ahora se llama el intestino, es el segundo cerebro o el primer cerebro, porque a partir de ahí, digamos, todo lo que se genera en el intestino tiene tantas redes neuronales que tiene mucha implicancia en la
digamos, en la salud futura de ese bebé. Redes neuronales vinculadas al neurodesarrollo de ese bebé y vinculadas al futuro inmunológico de ese bebé y persona adulta, ¿no? Nacer por cesárea está vinculado a enfermedades autoinmunes como alergias, diabetes, obesidad vinculada a cuadros metabólicos donde la autoinmunidad tiene mucho que ver, al asma, bueno, muchas cuestiones están muy vinculadas a la forma en que nacemos y a si fuimos amamantados o no, porque la leche materna también, además de que es un alimento vivo, también ayuda a la conformación de esa salud intestinal necesaria para un desarrollo saludable. La siguiente. Bueno, esto ya lo mencioné, es repasito, aumenta la intensidad y la duración y la frecuencia de las contracciones, aumenta el dolor, la necesidad de analgesia farmacológica, disminuye la oxigenación fetal, entonces requiere de el monitoreo fetal, reduce la libertad de movimientos, porque con el monitoreo fetal las mujeres tienen que estar inmóviles, se administra de manera endovenosa, mayor riesgo de rotura uterina, y la OMS lo que dice es que puede ser beneficiosa en el posparto y que la conducción del trabajo de parto solo se debe realizar cuando haya una clara indicación médica y los beneficios esperados superen los posibles daños. La oxitocina sintética es un fármaco peligroso en el parto. La siguiente. Bueno, está vinculada a la rotura uterina, sobre todo si se utiliza con una cesárea anterior. A ver, perdón. No sé qué están viendo porque yo para ver... Ah, perfecto. Estamos viendo lo mismo. Vuelvo. Cesárea anterior, rotura uterina. Con oxitocina, sin oxitocina. Saben que para que una mujer pueda parir sin riesgos con una cesárea anterior, no hay que estimular el útero de manera artificial. Eso es la primera regla a saber. Entonces, una mujer con cesárea anterior puede parir perfectamente. Estadísticamente, el riesgo es de un 0,2 a un 0,6% de rotura uterina, digamos, casi ínfimo, en un trabajo espontáneo, en un trabajo de parto espontáneo. Y en trabajo de parto pretérmino un 0,3 y si dejamos pasar después de las 42 semanas, un 0,7. En un trabajo iniciado con prostaglandinas, que es otra manera de inducir el parto, miren todo lo que, digamos, de 0 y pico se quintuplica, digamos, no, por 10 casi, ¿no? La chance de rotura. Y otra cosa interesante es que el 0,22% de las cesáreas programadas tienen una rotura uterina. Se ha encontrado un 0,22% en las cesáreas programadas. Entonces, esa cesárea programada tampoco es que evitaría esa rotura uterina, que ya vemos que es muy, muy poco frecuente. Otra intervención siguiente sería la episiotomía, que es el corte vaginal que involucra piel, mucosa y tejido muscular. La musculatura implicada se encuentra en relación con la erección del clítoris y el placer sexual. El clítoris rodea, no es solamente eso que asoma por arriba de la vulva, sino que rodea toda la vagina y también parte del esfínter anal, con muchísimas inervaciones, y precisamente el corte puede provocar daños en esta estructura que solamente está destinada al placer. Por eso quizá está tan poco
valorada, ¿no? En este sistema de atención tan patriarcal. El uso selectivo de la episiotomía reduce el trauma perineal, la pérdida de sangre, mejora la recuperación del periné y no se asocia con malos resultados en el recién nacido. O sea, no hace falta apurar el periodo expulsivo con una episiotomía cuando esta es rutinaria. La episiotomía solo tiene que hacerse cuando, digamos, realmente no puede garantizarse la salud de ese bebé. Si ese bebé está, digamos, hay maneras de corroborarlo, escuchando los latidos. Si ese bebé muestra signos de sufrimiento fetal, podría justificarse una episiotomía, si no, no. La siguiente. La siguiente es un documento del enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial énfasis en la atención del parto y la violencia obstétrica. Este documento se los recomiendo que lo bajen y lo lean, porque es Naciones Unidas hablando sobre violencia obstétrica. Y haciendo recomendaciones, la siguiente, que consiste en la aprobación de leyes y políticas en materia de salud que resulten eficaces para la aplicación de un consentimiento informado en todos los servicios de salud y garantizar el consentimiento libre, previo e informado a todas las cesáreas, las episiotomías y tratamientos invasivos durante la atención del parto. Todas esas situaciones donde implican prácticas que son potencialmente riesgosas tienen que tener un consentimiento informado. Y considerar la posibilidad de permitir el parto en casa e impedir la penalización de dicha modalidad de parto, lo dice Naciones Unidas, en el contexto de una región donde precisamente no es nuestro país, donde nuestra tasa de parto domiciliario es menor al 1%, pero sí en la región latinoamericana, donde el parto en casa es mucho más, está mucho más arraigado en la cultura. Y también recomienda establecer mecanismos de rendición de cuentas basados en los derechos humanos a fin de garantizar la reparación a las víctimas del maltrato y la violencia, y en particular una indemnización económica, el reconocimiento de la conducta inapropiada y una disculpa formal y una garantía de que el hecho no va a volver a suceder. Y esto en nuestra ley está contemplada, digamos. Nuestra ley dice que digamos, el no respetar los derechos de las mujeres está considerada falta grave, que es posible de, digamos, sancionar de manera administrativa o también en el fuero penal y civil. ¿Sucede eso? No sucede eso. ¿Tenemos esta deuda pendiente? La tenemos. ¿Queremos promover, digamos, o desalentar de alguna manera y promover una atención respetuosa? Bueno, tratemos de que la ley sea un hecho real y se implemente efectivamente. Bueno, la violencia obstétrica en particular es una modalidad que se manifiesta de diversos tipos. La violencia física es toda realización de prácticas invasivas como las que nombré recién, ¿no? El colocar medicación sin consentimiento porque nadie anota ni le explica a la paciente que le van a poner un goteo en su trabajo de parto fisiológico simplemente para que sea más rápido. O se le dice que es para que dure menos y que eso va a ser mejor, o directamente no se le dice nada. Otras prácticas como la cesárea sin consentimiento, los legrados o el posaborto sin anestesia, o la negativa de dar analgesia durante un aborto en curso, la sujeción física, ¿no? Para parir. A muchas mujeres todavía se las sujeta para imposibilitar la libertad de movimientos durante el parto. Yo no creo que haya otra especialidad en medicina donde al paciente
que no representa ningún peligro para terceros, se lo inmovilice estando consciente, ¿no? O sea, es muy raro, digamos. ¿Por qué sucede esto en el contexto de la atención del parto? Que es lo que son preguntas que me hago, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las principales dificultades para implementar cambios positivos? ¿Qué se puede aportar desde cada rol? ¿Somos conscientes realmente de la importancia que tenemos en la vida de esas personas? Nosotros vemos montones de nacimientos, asistimos a montones de personas, sin embargo, para esa persona que está pasando la experiencia, es la única y la más importante en ese momento. Nunca se va a olvidar de las palabras o de las actitudes que han tenido para con ella, ya sean positivas o negativas. ¿Cómo queremos calar en esa historia, en ese recuerdo? Bueno, ¿y cuáles serían las... Sigamos, ¿eh? No sé por dónde vas, pero seguí pasando. A ver, me voy a fijar, te voy a chusmear. Pasa a la siguiente. La siguiente. Ahí va. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones que crean dificultad para el abordaje de la violencia obstétrica? Principalmente porque todavía sigue siendo una violencia poco visibilizada, una violencia que está disfrazada de cuidados. Es para tu bien, el médico sabe, mejor hacer caso, no vaya a hacer cosa. Hace falta más información sobre cómo es un parto. Hace falta mejores relatos de parto. Aquellas personas que hayan atravesado una experiencia de parto, que la transmitan, que la cuenten. ¿Por qué es lindo parir? ¿Por qué está bueno? En parte por cuestiones que les acabo de decir, digamos, que la fisiología del parto está implicada en la sexualidad, promueve una mejor salud en la persona que nace y en ese futuro adulto. Y las intervenciones por lo general generan cierto tipo de sensación de no poder que genera más inseguridades a la hora de la crianza y el maternaje, que se trasladan también a otras esferas de la vida, ¿no? Como toda situación de violencia y de violencia de género tiene implicancias negativas en todas las esferas negativas y en todos los ámbitos donde se desarrolle la actividad de esa persona. Entonces, la violencia obstétrica a veces no es percibida como violencia ni por las mujeres ni tampoco por los propios profesionales. Y el médico detenta ese poder, ese saber, esa autorización legal que se le otorga cotidianamente para intervenir en el cuerpo de las personas, ¿no? De las personas enfermas. Entonces, se naturaliza que esa intervención también se haga en las personas que están pariendo, que muchas veces son personas sanas, otras no tan sanas, pero que también merecen el mismo trato digno, el derecho a un consentimiento informado y el derecho a no profundizar en esa dificultad o poner más obstáculos a esa dificultad, ¿no? Si hay que atravesar una cesárea, bueno, que sea de manera respetada, que se respete el clima, el silencio, el trato amable, el contacto piel a piel con el bebé. Y bueno, y estas condiciones en torno al bienestar y la salud, digamos, esa inseguridad, ese miedo, esa situación, digamos, de tanta sensibilidad y vulnerabilidad en el momento de la llegada de un hijo para toda la familia, ¿no? Donde siempre se esperan buenos resultados y siempre hay mucho temor al mismo tiempo. Entonces, ¿alcanza con una ley de parto respetado para garantizarnos una maternidad libre
de violencias, cuando más de la mitad de las mujeres reconoce no haber buscado ese embarazo a veces llega en contextos desfavorables en una familia, sin embargo, que haya llegado en ese contexto no significa que no sea un embarazo deseado, pero ahí nos habla de que no hay, digamos, mucho acceso a poder determinar mediante métodos anticonceptivos en qué momento va a ser el más propicio para ser madre. Y esas mujeres llevan adelante ese embarazo porque por convicción, porque abren su corazón a llegada de un nuevo hijo, y muchas veces lo hacen con mucha dificultad y con mucho pesar, y con esas dificultades y ese pesar van a parir. Podemos, y ese parto muchas veces es atendido de una manera violenta, porque esa mujer ya tuvo muchos hijos o porque es muy joven para parir. ¿Qué queremos sumar a la experiencia de esa mujer? ¿Cuál es nuestro rol? ¿El de juzgar? ¿Por qué nos hizo controles prenatales? ¿Por qué llegó a parir último momento? ¿Por qué no se cuidó? ¿O podemos ayudar a que esa experiencia sea positiva y que esa mujer se lleve un plus para poder después transmitirlo en una crianza un poco más amorosa? Otra cosa a considerar es que las tasas de muertes maternas desde hace décadas fluctúan alrededor de 200 mujeres, madres, muchas de ellas, que mueren por circunstancias del embarazo, y la mayoría de esas situaciones se vinculan a la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos. No solamente estoy hablando de métodos anticonceptivos, sino también en, el acceso a un aborto legal, o el acceso a una ligadura de trompas, o el acceso a que le atiendan el embarazo, o que le atiendan en una guardia cuando llega con alguna cuestión, ¿no? Ya sea porque está con dolor, o porque está con miedo, o por lo que sea. Muchas veces es el propio trato expulsivo y la demora en la atención lo que genera que una complicación no pueda resolverse a tiempo. Y muchas veces el no respetar, por otro lado digo, el no respeto por la fisiología del parto genera complicaciones que muchas veces no pueden resolverse de manera oportuna, ya sea porque hay que hacer un traslado, ya sea porque no hay sangre, ya sea porque no está el médico para resolverlo. La mayoría de las muertes, digamos, ocurren por causas obstétricas directas, que son las que hablan de la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a una complicación. Entonces, las mujeres fallecen por una hipertensión o por una hemorragia sin que hayan recibido una respuesta adecuada. Y bueno, esto, vincular el tema de la violencia obstétrica con la posibilidad real de que haya un mal resultado donde pueda fallecer una madre o un recién nacido, es una necesidad imperiosa. O sea, disminuir la violencia obstétrica, disminuir la falta de trato digno, disminuir la violencia de género en el parto, el juzgar por estereotipos de buena madre, de mala madre, genera digamos, como si fuera una niebla en nuestro diagnóstico. ¿Cómo podemos apreciar realmente clínicamente algo que está sucediendo con este antifaz del prejuicio o de la mala predisposición a atender a una mujer porque nos cae mal en sus decisiones reproductivas? Y bueno, esto, comprometernos todos a que hace falta toda una comunidad que esté comprometida con una maternidad deseada y libre de violencias. Y bueno, muchas gracias. Espero que nos quede un tiempito para intercambiar y para que nos pueda hablar Majo y
las personas que quieran. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad que hermosa reflexión, transitar cómo paso a paso cada etapa de la ley, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no, reflexionar sobre las prácticas actuales, la verdad que eso es muy fuerte. Con nosotros está Bajo, para que nos pueda dar algunas palabras, y Jessica, la licenciada Jessica Carreño de Radio Copa Mendoza también. Majo, ¿estás? Estamos con los 5 justo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? No sé si se me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo agradezco primero enormemente estar acá. Yo quiero contarles que no soy licenciada, en realidad soy activista por la humanización del parto y los nacimientos. Coordino la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y el nacimiento. Soy la coordinadora nacional. Y bueno, y quiero agradecer a IES 9015 Valle de Uco, específicamente la carrera de enfermería, por haberme invitado a contarles un poquito qué es la Relacaupan. Si bien Claudia algo ya les adelantó, pero bueno, nosotras somos la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto. Es una red que en la Argentina tiene representación nacional y obviamente representaciones provinciales, pero me voy a dedicar un minutito a la representación nacional, que digamos, tenemos la posibilidad de que esté en la Argentina desde el 2003, gracias a Dando a Luz, que es la organización de la que pertenece Claudia. Esta red nació en Fortaleza, Brasil, en el año 2000, y nosotros tenemos una compañera que obviamente sigue siendo de nuestra red, que es Sonia Cavia. Olvidé decir, perdón que corte un minuto, que yo figuro como Lucía Güemes porque no sé cambiar el nombre y es mi hija. Bueno, como les decía, la primera organización que trajo a la Relacaupana a la Argentina fue Dando a Luz. Creo que en ese momento, si no me equivoco, Sonia Cavia era también la presidenta de la organización. Después se fueron eligiendo distintas organizaciones de la sociedad civil, que fue primero Nuevos Senderos, que era una organización de Bariloche, y después ya hace unos cuantos años recayó en cuestión de género, que pertenece a la Fundación Misión y Servicio, y bueno, yo soy la coordinadora nacional del centro y digamos, o vicedirectora, vamos a decir, de la fundación. Yo quería explayarme solo un segundo sobre la ley 25929, que ya habló acabadamente Claudia, pero me quedé como pensando cuando ella dijo que la ley había sido pensada como una política pública, y coincido totalmente con eso. Y yo creo, no estuve en el armado ni mucho menos de la ley 25929, pero creo yo que también lo pensaron como una cuestión de habilitar a las mujeres, a las familias y a los niños, niñas por nacer, a que las prácticas de las que habló también acabadamente pasen a ser una cuestión de derechos humanos y no algo de privilegio.
tengo idea de que todas las personas que activamos en el sector público, como es mi caso, intentamos eso, que todo lo que está, o sea, si uno piensa en algún artículo de la ley, como por ejemplo que la mujer pueda entrar acompañada, si uno lo piensa, como lo pensé yo en su momento cuando conocí la ley, dije, pero qué cosa más fácil, ¿cómo la mujer no va a poder entrar acompañada en su propio parto? Y sin embargo, en un montón de organizaciones, y no de organizaciones, perdón, de hospitales privados y públicos, la mujer es el día de hoy, y sobre todo lo vivimos en épocas de pandemia, la mujer no podía entrar acompañada. Entonces, esto que a mí me parecía que loco, cómo no va a poder entrar acompañada, pues bueno, no era así, ¿no? Y aparte la ley tiene un encabezamiento que ahora y siempre me dio como escalofrío, que dice que la mujer debe ser tratada con respeto. Pero bueno, nada, quería como agregar esto que me parece que fue un trabajo arduo y buenísimo, porque cuando uno piensa en una, vuelvo a repetir, en una política pública, es porque quiere acercar derechos, garantías o deberes a toda la sociedad y no quedarse por ahí en un reducto y que sea un privilegio de pocas. Bueno, dicho esto, también quisiera como nombrarles porque viste, lo que no se nombra no existe, y como les dije, la organización o la red tiene muchas compañeras que trabajan y muchísimo, y me preceden en la red. La Caupan muchísimos años antes, no porque sean más grandes, sino porque la red es, es antigua en la conformación, en muchas provincias. Entonces me parece que tienen que ser nombradas y eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, en Santa Fe nosotros tenemos la representación de Claudia Barreiro y Sandra Dolce con su organización Dulas de Rosario. En Entre Ríos tenemos a Lucrecia Fiuri y a Priscila Obispo. Hay muchas que son licenciadas en obstetricia. Hay una compañera que es médica también, que está en Córdoba, pero también está buenísimo porque la red también se conforma de activistas como yo, por ejemplo, que no tenemos ningún título que tenga que ver con la salud o con ser agentes de salud. En Corrientes tenemos a Sandra Ascona, en Misiones tenemos a Tati Lencina, en Tucumán tenemos a nuestra compañera que me parece que ya se tuvo que retirar, Inés Díaz. En el sur solamente tenemos a una compañera que se llama Nidia Brizuela y que hace muchísimos años que está allá y está solita remando en todo el sur. Después tenemos en La Rioja a Eliana Gordillo, y en la provincia de Buenos Aires, como es grande, tenemos a Lorena Ribot en La Plata, a Liz Muñoz en Lanús, a Mónica Gargiulo en Moreno, que es la zona oeste, a Vivian Dini en la parte norte y este, y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires estoy yo y mis compañeras de cuestión de género. Y obviamente a la persona que hoy juega de local, que es Jessica Carreño, que hace muchos años que está en la red, es la cara visible de la red en Mendoza, es nuestra representante y bueno, a cual particularmente, y yo creo que toda la red le adquiere mucho porque siempre está ahí firme para todo lo que se piensa, se dice, se cranioteca en nuestra red. Y bueno, yo para contarles un poquito qué es lo que realmente hacemos en la red, más allá de que mucho lío cuando algo no nos gusta, es trajeron las compañeras la Semana Mundial del Parto Respetado conjuntamente con un lema que se trabaja en la tercera semana de mayo, pero también se sigue trabajando y fuertemente durante todo el año. Así que lo que les quiero proponer, porque ya a mí me encanta siempre dejar algún deber por hacer, es que la red seguramente en el transcurso de este año va
a proponer hacer un programa que se hizo en la capital federal en algún momentito, digo momentito porque no hubo mucho eco, que se llama Alumbrando Derechos, que tiene que ver solamente para sensibilizar y dar notoriedad a 3 puntos o 3 artículos de la ley 25929, pero en realidad es con la charla a los profesionales médicos o a los profesionales de la salud. Porque justamente yo creo que si bien es algo que hay que, la ley es algo que se tiene que hacer cultura, ¿no? Nosotros de donde estemos tendríamos que poder hablar de la ley y todos saber de lo que estamos hablando. Eso lleva tiempo, los cambios en las sociedades llevan tiempo, pero bueno, hace 20 años que está esta ley, ¿no? Así que seguramente después Jessica les va a contar más detenidamente de qué se trata este programa y bueno, si les gusta, bienvenido para que lo trabajen. Y como última cosita, contarles que Claudia habló de varios puntos donde Naciones Unidas, la ONU, hablaba de lo que, digamos, cuáles son las recomendaciones, qué sería lo mejor, ¿no? Esto también, la Relatoría de Naciones Unidas a la Argentina hace más de 10 años le puso un canon de pago por no cumplir con esto que nos contaba Claudia, o con varios puntos de los que nos contaba Claudia, y nosotros como país lo estamos pagando, y no solo nadie está enterado, que eso casi sería lo de menos. Lo peor de todo es que es no estar enterados y no saber por qué estamos pagando ese canon a Naciones Unidas religiosamente todos los meses. Así que bueno, me despido dejándole seguramente la palabra a Jessica y nuevamente agradecerles por haberme permitido charlar y contarles de qué se trata la RELACAUPAN, que tiene un nombre un poco raro, pero es la sigla de la red. Les dejo un cariño. Bueno, gracias Majo, gracias Claudia por compartir esta tarde, por el espacio. Y bueno, por sumarse a esto, que es la iniciativa del IES 9015, al cual yo trabajo hace varios años. Así que mi corazón está como dividido, una parte en obstetricia, como licenciada en obstetricia y como partera, y la otra parte en la docencia. Y bueno, y este instituto que me ha dado el espacio desde el minuto cero con respecto a trabajar con los alumnos del parto respetado, con la profesora Yolanda Pozo, que bueno, hemos compartido años en la materia y seguimos proyectando y seguimos trabajando con los alumnos este tema del parto respetado, de los derechos, de difundir, de cambiar en las prácticas y acercar una mejor atención para que la experiencia sea positiva, ¿no? La experiencia de la mamá, de la familia. Así que agradezco a las autoridades del IESBU por el apoyo de siempre. Y bueno, a RELACAUPAN Mendoza, a mi equipo, que bueno, algunas chicas están conectadas, otras por razones laborales no han podido, pero bueno, estoy acá gracias al equipo, porque me apuntalan, porque me acompañan, así que tengo esa suerte de estar acompañada por las integrantes de la RELACAUPAN Mendoza. Y sumando nuevas organizaciones como APREN, que acá Yolanda Pozo es su presidenta, entonces trabajamos en forma conjunta, así que estoy muy feliz. Yo desde el 2009 que estoy en RELACAUPAN, y bueno, un poco Claudia que hablaba de la 25929 y las ediciones provinciales, les puedo decir que acá en Mendoza tenemos la 8130, que hemos trabajado codo a codo, tenemos por ley provincial la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, que todas las instituciones tienen que hacer algo durante esa semana. Y bueno, ya hemos instituido el tema del parto respetado acá en Mendoza, muchos colegas, muchas organizaciones me conocen, los medios periodísticos, soy insisto en llevar el tema a debate y bueno, ya más allá del debate, el cumplimiento real de la ley, ¿no? Seguimos trabajando en violencia obstétrica, sumamos organizaciones
Y bueno, agradecerle a la UPAN Argentina, a todos sus integrantes, por el apoyo y para que sigamos trabajando el parto respetado. Acá es un flyer que se está exponiendo, que es el que nosotros trabajamos acá en la provincia, y sumar a todos para que nos sigan en las redes, para que se sumen, como dijo Majo, no solamente esta red está armada por personas que tenemos alguna profesión relacionada con la salud, sino de muchas otras profesiones, y principalmente Relacaupa Mendoza está integrada también por mamás que han pasado experiencias positivas y se quieren sumar para apoyar a nuevas madres. También hay chicas que no tuvieron buenas experiencias y eso también las impulsa a trabajar para que las mamás pasen buenas experiencias y bueno, y tengan un nacimiento en derecho, ¿no? Como dijimos, ¿no? Son derechos humanos. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Yolanda porque ya me pasé con el tiempo, ya estamos al límite. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos, Claudia, que podamos hacer más webinar y podamos sumar a más personas también y como decís vos, que sea también un intercambio, ¿no? Que bueno, muchas gracias a todos. Le doy la palabra a Yolanda. Donde quieras. Bueno, muchas gracias por las palabras, Jessica, por Majo, por Claudia, que la verdad eh, fue hermoso el momento, es muy bueno todo lo que compartiste. A nosotras, las enfermeras y enfermeros, pero principalmente las enfermeras, porque hay que tener sororidad entre mujeres principalmente, me parece muy importante el de poder formar nuevos colegas de enfermería que tengan y que conozcan la ley del parto respetado, que no es solamente una ideología o una posición individual de cada mujer, sino que también una normativa. Y desde la normativa, como profesionales de la salud, tenemos que estar a la par, desarrollar la ley, porque las enfermeras también estamos en las salas de parto y tenemos que garantizar, siempre digo que las enfermeras somos garantes de la atención y del cuidado de la salud pública hacia las personas. Entonces, en este caso, en el caso de las gestantes, y en el rol que nos toca estar, brindarles la mejor atención, acompañarlas en este proceso donde ellas son las protagonistas y nosotras las acompañamos a que ese momento sea único y que puedan recibir, puedan parir de la mejor posición en la que ellas elijan, con quien elijan, y que puedan atender y cuidar inmediatamente a sus hijos o hijas. Así que bueno, un placer enorme. Y bueno, y estas charlas y estos encuentros sirven también para potenciar el cuidado interdisciplinario. A veces solamente se habla del cuidado de las gestantes de una sola disciplina y en realidad somos varios los actores que acompañamos a esas gestantes para que puedan atravesar este momento de su vida. Así que nada más, me encanta remarcar esa parte porque me parece que es muy importante el rol que cumple cada uno de los profesionales en ese espacio o en ese lugar de parto, para no decir esa de parto, porque si no, las volvemos a medicalizar y a encerrar y a separar de grupo, de contexto que se tiene que vivir el parto, ¿no? Que es en familia. Así que bueno, un placer enorme por tenerlas. Nuevamente desde la jefatura de 10.015 Valle de Uco, para nosotros ha sido todo un honor compartir este momento. Agradecemos a la institución también porque está acompañando esta iniciativa. También hay una política desde 1015 como institución formadora de carreras de salud, de que haya una impronta, siempre pensando en el otro, porque entendemos también que la salud es un cuidado colectivo, no individual. Y desde este punto de vista, para nosotros siempre es importante el interdisciplina y poder compartir los saberes entre diferentes pares que nos toca atender en este momento. Muchísimas gracias, Claudia, José, a Jessica, que nos acompaña, y bueno, en este nuevo proyecto que estamos también trabajando, que es la atención del parto en simulación, con los diferentes espacios simulados, y también tomando en cuenta estas posturas, ¿no? Del parto vertical, del trato con el mamá, de poder también hacer reflexionar a los estudiantes cómo trabajamos en estos salas de parto. Que bueno,
Muchas gracias. Y bueno, hasta prontito, no sé si Willy quiere hacer alguna pregunta, no sé, los 10 minutos que nos quedan. Si alguien quiere levantar la mano, hay muchos saludos, ¿sí? Felicitaciones. Marta Escudero, levantó la mano. No, Yoli, era para felicitarlas nada más. Claudia. Si querés decir una Decir algo. Sí. Hay muchos saludos, maravillosa experiencia, gracias por las palabras, las resaltantes, excelente exposición, lo que me gusta, la riqueza de la educación. Bueno, nada, agradecernos entre todos haber compartido esto, las ganas de, bueno, de continuar encontrándonos y bueno, esto, ¿no? El compromiso con esta ley no se termina solamente en esta ley, ¿no? Hay muchas cosas que digamos, que van en apoyo a una maternidad respetada, en apoyo a la experiencia que se traslada a otras experiencias que tienen que ver con la crianza, con la lactancia. La experiencia de parto es sumamente sensible al trato, a la compañía, esto, ¿no? La importancia que tiene cada una de ustedes en lo que puede hacer, en la diferencia que le puede hacer esa mujer en la experiencia. Bueno, Muchísimas gracias, Claudia. Un fuerte